Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Celis, y hoy quiero transmitirles un mensaje desde la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. El anhelo profundo del corazón es que en este tiempo de cuarentena podamos estar en familia y guardar las indicaciones del gobierno y poder tener un tiempo de familia, de buscar la presencia de Dios y de ser edificados espiritualmente. Quizás de repente en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, nos preguntemos dónde está Dios. Sin embargo, la Biblia nos refleja que Él también se hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Génesis el capítulo número 3, el verso número 9, nos habla de eso y la Biblia dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pecador, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición y estado te encuentras? Cuán miserable serás viendo y muriendo en un estado inconverso. ¿Cómo comparecerás ante el juez de todo para dar cuentas por tu pecado? ¿Cómo te presentarás ante un Dios santo y justo? Quiera Dios que hoy comiences a ver más claramente la situación de tu naturaleza y lo grande de tu pecado, tu profunda necesidad del Salvador y de una justicia mejor que la propia, la justicia de Cristo que se recibe por la fe. El texto de hoy que hoy quiero compartir con ustedes está en Génesis, el capítulo número 3, el verso número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y quiero plantearle que esta es una pregunta que despierta. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta perforó el corazón de Adán y le hizo pensar, le hizo detenerse y pensar en cuán miserable estado y en qué condición se hallaba. Unos minutos antes de que Dios lo llamara, Adán se sintió seguro, escondiéndose entre los árboles del huerto. Mas ahora la voz de Dios penetra su escondite y es llevado a encarar su rebelión y su pecado. Adán ha experimentado ciertas convicciones de la maldad del pecado, pero sus sentimientos de convicción no son profundos y solamente son temporales. A veces piensa sobre el juicio y a veces piensa en la eternidad en el infierno quizás, pero su mente salta sobre todo eso y se ocupa con otras cosas, haciendo delantales de hojas de higuera, yendo a lo profundo de la arboleda del huerto y en otras cosas conectadas con esos actos. Al principio él está tan ocupado que se olvida que el juicio vendrá. Él se olvida que mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Él se olvida que la paga del pecado es muerte. Él se olvida que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él se olvida que el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Al ocuparse de hacer delantales de hojas de higuera y esconderse en la profundidad de la oscuridad bajo los árboles del huerto, este ocuparse saca su mente de su situación, de los terribles pecados que debe encarar frente a un Dios santo. Y yo sé que en esta noche alguien de los que está ahí escuchando está en la misma condición. Dejas tu mente vagar durante el mensaje, durante este sermón, te sientas sin atención, solamente medio oyendo las palabras, sentado medio despierto, medio dormido. ¿Ves cómo te asemejas a Adán? Déjame decirte como lo describe la Biblia en el Salmo 10, verso 4. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero, mi amigo, luego la voz de Dios vino barriendo por el huerto y lo alcanzó donde él se escondía y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? Esa es la pregunta que conmovió su conciencia de inmediato y le reveló en su corazón, en su terrible situación, en la condición angustiosa en la que se encontraba.
Ahora, quiero preguntarte, ¿a ti te ha sucedido esto? ¿Te ha hablado Dios a lo más profundo de tu alma y te ha dicho, ¿dónde estás tú? ¿Estás jugando con las cosas de Dios? ¿Estás buscando excusar tu pecado y tratarlo ligeramente, superficialmente? ¿O el ojo de Dios ha tocado tu corazón y te ha despertado al estado miserable de tu rebelión y de la naturaleza pecaminosa de tu corazón? No puede haber conversión a menos de que se te haga ver que en la mente de Dios eres un pecador necesitado de salvación. Tienes que ser despertado de tu lentitud y tu pereza respecto a las cosas de Dios. Tienes que llegar bajo la convicción del Todopoderoso, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Tienes que ver la condición realmente angustiosa de tu mente y tu corazón. La Biblia dice, el que confía en su propio corazón es necio, Proverbios 28:26. Y quiero que note, por favor, Adán confiaba en sí mismo. Él confiaba en su propio corazón, en su propia estructura, en su propia genialidad, en su propio delantal y en su habilidad para esconderse en medio de los árboles. Pero mira qué necio fue. No seas como Adán, no confíes en tu propio corazón. Recuerda, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esa es una pregunta que convence. ¿Dónde estás tú? La pregunta fue para convencer de pecado y llevar a la confesión del pecado. Espero que oigas la voz de Dios en lo profundo de tu conciencia diciéndote, ¿dónde estás? Yo te di vida, te hice a mi propia imagen, te proveí de todo lo que necesitabas para vivir, te he dado todo lo que tienes, te pedí una sola cosa, que no comieras del fruto de aquel árbol. ¿Dónde estás tú? ¿Eres rebelde, blasfemo, traidor a mi causa? ¿Has pecado? Oh, Adán, ¿dónde estás tú? Si el corazón de Adán hubiera estado bien, él hubiera hecho una confesión completa, rotunda, contundente de su pecado a su Dios. Ahora, pecador, escúchame. La pregunta sigue retumbando en la historia. ¿Dónde estás tú? Dios te dio todo lo que necesitabas en la vida. Dios te dio salud y fuerza y una familia que te ama. Dios te dio una iglesia que te predica el evangelio, una iglesia que te ama y llora en oración por ti. Dios te dio a su Hijo unigénito para ser sacrificado por tus pecados hasta morir en la cruz. ¿Sabe? Él derramó su sangre para que tus pecados pudieran ser limpiados. ¿Has olvidado los mandamientos de Dios? ¿Has empujado a Dios fuera de tu vida? ¿Has quebrantado sus leyes? ¿Has rechazado a su Hijo Jesucristo? ¿Eres incrédulo quizás? ¿Estás contento de confiar en tus propias obras, indispuesto a venir a Jesús y a la iglesia y recibir su obra consumada de justicia en la cruz? Déjame preguntarte, ¿te has olvidado de aquel que ha hecho tanto por ti? Déjame insistir, ¿dónde estás tú? ¿Estás esta noche al lado opuesto a Dios? ¿Estás del lado del enemigo de Dios? ¿Estás tú al lado de Satanás, desafiando a Dios, alzando tu rostro desvergonzado en rebelión contra el Dios que te hizo, que te mantiene el aire en tus pulmones, en cuya mano existe tu misma vida y también puedes perecer? Responde, mi amigo, responde, pecador, ¿dónde estás tú? Después de toda la bondad de Dios, después de todo el amor que te ha mostrado, eres aún un perdido rebelde sin Jesús
y sin esperanza en este mundo? Piensa por un momento en la pregunta que hizo Dios. ¿Dónde estás tú? La serpiente prometió que serías un Dios gobernando tu propia vida. Y tú pensaste que estarías mejor yéndote por tu propio camino. ¿Es verdad? ¿Estás mejor? ¿Qué bien te ha dado Satanás? ¿Qué te ha dado? ¿Una conciencia tranquila y en paz? ¿Te ha dado gozo y paz interior? Oh, la verdad, mi amigo, es que en vez de vestirte, estás desnudo ante Dios hoy. En vez de darte placer, el pecado te ha dado un vaso de amargura. El pecado ha llenado tu corazón de angustiosa enfermedad y tu alma de agonía y de dolor. En vez de darte honor, el pecado ha quitado tu dignidad y te apartas de la iglesia hacia la oscuridad, sin paz interior, sin salvación, sin esperanza, sin nada. Aparte de hojas de higuera, de trapos de inmundicia, de una conciencia contaminada. ¿Qué te ha dado Satanás? ¿Te ha desgraciado? ¿Qué ha hecho por ti el pecado? Ha envenenado tus gozos y tus esperanzas, tus expectativas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En cada caso el pecado ha sido mentiroso, en cada caso te ha traído ruina, desgracia y una condición sin Dios. Te ha dejado sin Cristo, te ha llevado por tus propios caminos. ¿Sabe? Para añadirle a la convicción, Dios pregunta, ¿dónde estás? Y a la verdad es como si dijera, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo te hiciste un pecador de corazón tan frío, tan duro, tan rebelde? Estás en esa condición porque tú mismo te llevaste allí. Tu pecado es tu propia responsabilidad. No tienes a quien culpar aparte de ti mismo por ser un pecador tan endurecido. Tú creaste tu propio pecado. Sí. Predico de la caída del hombre, culpas a Adán. Si hablo de la depravación de la humanidad, entonces piensas que estás excusado, como si la depravación fuera una excusa para tu pecado. Yo digo que eres un pecador perdido. No tienes a quien culpar, sino a ti mismo. Si eres un pecador perdido, no tienes excusa para ello. Y si vives y mueres en pecado, la responsabilidad es tuya, es tu propia culpa y de nadie más. ¿Dónde estás? ¿Estás donde has escogido ponerte y permaneces en ese estado de rebelión contra Dios y cada vez más alejado de Él? Y solo porque tú mismo lo has elegido. Mi amigo, nuestra oración es que Dios no solamente te despierte en esta noche, sino que también Él obre internamente en tu corazón para convencerte de tu naturaleza pecaminosa y los muchos pecados que has cometido contra su santo nombre. Es más fácil despertar a un hombre del sueño que hacerlo levantar de la cama de su pecado en que duerme. Pero esto es lo que sucederá si Dios obra en tu corazón. Tú despertarás y hallarás que estás perdido, que necesitas de Jesús y de su sangre que limpie tu vida. Necesitas la salvación en el único lugar que se puede hallar, en la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Recuerda, por favor, Dios sigue preguntándole al hombre, ¿dónde estás tú? Déjeme decirle algo más. Esta es una pregunta que escudriña. Quiero que usted piense en el suceso bíblico, porque el hombre no buscó a Dios. Esas mismas palabras, ¿dónde estás tú?, muestran que es Dios quien busca al hombre. Nunca muestran que el hombre busca a Dios. ¿Alcanza usted a percibirlo?
Dios buscó a Adán. Adán no buscó a Dios. Adán es un ejemplo de todos los pecadores hoy. Dios te busca a ti. Tú no buscas a Dios. Tú te escondes de Dios. ¿Qué podría ser más claro en las páginas aún del Nuevo Testamento? Como está escrito, no hay quien busque a Dios. Y Romanos da la respuesta, no hay ni siquiera uno. Siempre y por siempre ha sido Dios quien busca al pecador. Como fue con Adán, así también sucede contigo. Es esa voz que te despierta, que te convence de pecado y que te busca. Adán, ¿dónde estás? He venido a encontrarte donde sea que te encuentres. Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y puedes decir, Señor, estoy acusado por la ley, pero Él sigue insistiendo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted puede tener sus excusas y puede decir, bueno, la verdad, he hecho cosas tan terribles que no se imagina, pero Él sigue insistiendo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted puede pensar que no hay esperanza en medio de esta crisis y de esta situación angustiosa que vivimos alrededor del mundo en este día, pero Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios te está diciendo en esta noche, ha llegado la hora, te arrancaré del pecado y te rescataré de las llamas del infierno, y esta misma noche te atraeré a Jesús y te salvaré del pecado para todo el tiempo, por la eternidad. Dios sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Porque quiere redimirte, quiere salvarte, quiere cubrirte con su sangre preciosa y limpiarte de todo pecado. Esa es una pregunta de un Dios lleno de amor que te busca. Él te busca para poderte salvar. Pero si rechazas ese amoroso llamado de Dios, ya no hay más sacrificio. Si endureces tu corazón tan fuertemente que no puedas oír a Dios llamar, ya no hay esperanza. No queda más sacrificio para ti. Oh, mi amigo, ¿por qué morirás en esa situación, escondiéndote de Dios y alejándote de Él? ¿Por qué perecerás por la eternidad? Si te parece complicado una situación como la que estás viviendo hoy, imagínate que esto sea por la eternidad. Si estos son unos días de restricción, imagínate estar en un lugar desesperante en el que no podrás escapar por la eternidad. Un Dios airado es algo terrible y no hay manera de describir lo angustioso que será una eternidad sin Dios. A mi amigo, escapa por tu vida. No mires atrás. No te quedes como estás. Escapa a Cristo. Él quiere limpiarte de tu pecado. Escapa por tu vida. Vuelve a los brazos del Señor. Confía en Él ahora mientras Él te llama, mientras Él pregunta, ¿dónde estás? Acércate a Él, que sus brazos de amor están abiertos para ti. Acércate a Él, que Él quiere cambiar tu historia. Mi amigo, la pregunta que Dios le hizo a Adán aquel día es la misma pregunta para ti en esta noche. ¿Dónde estás? Y Él hace la pregunta para que despiertes. Él hace la pregunta para que entiendas tu situación angustiosa de pecado y tu distanciamiento que has tenido con Dios. Él hace la pregunta porque te busca y está interesado en ti porque te ama. Acércate a Dios, acércate a Jesús. Esa es la mejor decisión. Bendiciones para todos. Este es un mensaje de la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Anhelamos con todo el corazón que tú puedas encontrar a Jesús, o mejor, que te dejes encontrar por Él, porque Él te está buscando. Y quizás todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque Dios se ha empecinado en que le prestemos atención a Él, que escuchemos su voz. Bendiciones para todos.